tutorial voy a tratar de explicar cómo armar una planilla de Excel básica, ¿sí? Para poder realizar el cálculo de la tasa interna de retorno de un proyecto solar fotovoltaico. La misma planilla, luego cada uno con la experiencia personal puede mejorarla, agregarle algunos conceptos nuevos, o darle mayor precisión a la hora de incluir la parte impositiva de los mismos. Pero bueno, como herramienta básica de aprendizaje, bueno, para empezar está muy bien. Entonces, primero lo que voy a hacer es contarles un poquito de qué se trata un poco el modelo que tenemos armado acá. Básicamente vamos a empezar mostrándoles en la parte de arriba, en donde generalmente cuando armo planillas de Excel, lo que trato es de que, digamos, todo lo que son los datos y variables queden en una zona bien separada de lo que es la planilla en sí. En este caso es como la parte inicial, ¿sí?, de la hoja, en donde, bueno, por ejemplo acá tenemos el CAPEX unitario, sí, que es el valor de la inversión por watt pico. En este caso pusimos un dato de entrada de 1,3 dólares por cada watt pico instalado. Toda esta planilla sin tener en cuenta el IVA. La potencia en STC, que en otro video voy a explicar bien qué es esto de la potencia en STC. Bueno, 200 kilowatt pico. Por lo tanto, el CAPEX o la inversión total, ¿sí?, surge de multiplicar, ¿sí?, la potencia en STC, ¿sí?, por el valor unitario de la inversión. Con lo cual eso nos da la inversión total, ¿sí?, que en este caso son, para una planta de 200 kilowatt pico, 260.000 dólares. Luego acá tenemos un precio de venta de energía estimativo. Esto también se puede modelar en función de un contrato, de si hay, digamos, este valor va cambiando a lo largo del tiempo, si es un precio de mercado, si es un precio fijo. Bueno, todas esas precisiones se pueden dar luego al modelo. A los fines de este tutorial lo vamos a tomar como un valor constante, ¿sí?, que lo vamos a cambiar, pero siempre es el mismo para todos los periodos. Luego acá tenemos el H sub T, que bien, como saben, también esto lo vamos a armar en otro tutorial. Es la irradiación, digamos, promedio diaria anual en el plano inclinado, que se supone que esto ya viene a otro lado, ya lo calcularon, ya saben que este es el valor medio anual. Como estamos hablando de una planta fotovoltaica que inyecta a lo largo de todo el año, y para este supuesto nos interesa maximizar la cantidad de energía inyectada anual, porque queremos maximizar los ingresos, ¿sí? Bueno, suponemos que este valor cumple esos requerimientos. Un PR estimado, que esto saldrá de cálculo de simulación, ya sea con PVSYST o con el software que ustedes deseen, ¿sí?, que es el performance ratio de la planta, que acá está metida toda la información, no solamente de los parámetros del panel y de las pérdidas detalladas de la planta, sino también la climatología, sobre todo la temperatura, que es la que tiene mayor impacto en las pérdidas o que alejan a la planta de STC. Bien, y la energía anual obviamente surge en este cálculo sencillo. Estamos trabajando en P50, ¿sí?, que eso también lo vamos a explicar en otro tutorial, ¿sí? La energía a lo largo, digamos, anualizada para el primer año, ¿sí?, surge de, obviamente, multiplicar la potencia por el H sub T, que en realidad esto lo estamos pasando ahora a pico solar, por el performance ratio de la planta, ¿sí?, y obviamente por los 365 días del año, ¿sí? Este cálculo puede venir de una simulación, también es válido, ¿sí? Acá lo estamos haciendo bien básico porque el objetivo no es el cálculo de la energía, sino realmente visualizar cómo podemos hacer un análisis de sensibilidad del modelo. Bueno, lógicamente después tenemos la degradación de los paneles, que este dato podemos ponerlo como 0 al principio o no, o darle valor. Acá lo que estamos suponiendo es, bueno, un valor típico medio de mercado, ¿sí? Un 0,75% anual, se degrada linealmente. También eso está, digamos, como está armado el modelo, suponemos esa degradación lineal. Después acá, este dato es un dato contable, el cual lo vamos a tomar como variable, pero en realidad después va a haber que, digamos, tomar en consideración las normas contables
bueno, que apliquen a esta situación, pero sí es un dato interesante para analizarlo, ya que nos permite optimizar el cash flow, que es lo que estamos buscando en el proyecto. Bueno, acá después tenemos la tasa de descuento, que cuando calculamos el valor actual del cash flow después de impuestos, es la tasa a la cual nosotros, bueno, nos interesa que el proyecto, evaluar el proyecto, ¿sí? Esta tasa puede ser, digamos, es todo un tema también qué valor poner ahí. Esto tiene que ver no solamente con el costo de oportunidad del que esté desarrollando el proyecto, sino también con la financiación o a la tasa a la cual se financia la empresa que va a realizar el proyecto. Bueno, depende de un montón de cosas que son dignas de trabajar o investigar en, digamos, en internet o en otro video o en bibliografía. Nosotros acá vamos a dar por sentado que uno entiende que la importancia de elegir el número de la tasa de descuento, ¿sí? Después tenemos el costo de operación y mantenimiento, también llamado OPEX. Acá lo tenemos, digamos, en términos de dólares por kilowatt pico por año, ¿sí? Esto, digamos, está tomado de valores medios de mercado. A medida que evoluciona el mercado, esto uno tiene más información, ¿sí? Así que bueno, acá abajo terminamos teniendo el valor de operación y mantenimiento por año, ¿sí? Que surge básicamente multiplicar la potencia pico de la planta por este dato, digamos, específico, por decirlo de alguna manera, de operación y mantenimiento, ¿sí? Bien, luego tenemos la inflación. Acá la inflación está asignada tanto a el precio como a los costos, pero uno, si quiere, puede tener una inflación de costos y una inflación de precios en donde puede asignarle valor o no. Por ejemplo, si tiene un valor definido de venta de energía a determinado plazo, bueno, ya no puede aplicarle la inflación al precio, salvo que esté en la cláusula, sino directamente a los costos. Acá está asignado a los dos, pero bueno, nada, lo dejo, digamos, abierto para que sepan que eso también se puede mejorar en la precisión del modelo. Y después el impuesto de las ganancias, que bueno, depende del país, tendrá su valor. Esto está hecho para Argentina, donde este valor es del 0,35. Bueno, hay un montón de otros datos impositivos que no se tienen en cuenta, ¿sí? Pero bueno, digamos, es un poco más de lo mismo, con lo cual para analizar en este tutorial la herramienta, o por lo menos cómo tienen que armar o encarar una preevaluación ultra preliminar como es esta, ¿sí? Está bien con que solamente tomen el impuesto. Ok, bien. La planilla luego tiene, ¿sí?, lo que serían los periodos, ¿sí?, que van del 1 al 20. Uno puede evaluarlo si quiere a 10 años, a 8. Bueno, eso va en cada uno, ¿sí? Generalmente para los proyectos fotovoltaicos está bien hablar de 20 años. Vamos a suponer que la inversión, ¿sí?, sucede todo en el periodo 0. Por ahora no vamos a suponer ninguna reinversión de repowering de inversores ni nada, ¿sí? Todo eso es mejorar la precisión del modelo, como bien dije hace un ratito. Así que por lo tanto, para este ejemplo básico, está bien que tomemos, ¿sí?, la inversión solamente en el periodo 0. Bueno, acá vemos que lo que sucede es, bueno, en el periodo 1 ya empieza a aplicar los costos de operación y mantenimiento. Todo esto quiero aclarar que está en dólares, ¿sí? Esto se puede hacer en la moneda que uno quiera. Bueno, los costos de operación y mantenimiento que van creciendo conforme a la inflación, ¿sí?, estimada. También se pueden estimar distintos rangos de inflación para distintos periodos, porque bueno, uno pierde certeza o certidumbre de cómo será la inflación a medida que los periodos son más lejanos. Por lo tanto, eso también sirve para, digamos, después al final vamos a ver, para ver la variabilidad o sensibilidad del proyecto. Ok, bueno, entonces conforme a la inflación van aumentando los costos, ¿sí?, en un promedio de $4.000, digamos, según para el periodo 0, y a partir del periodo 1 ya tiene acá cargada la inflación, ¿sí? Bueno, la energía producida anual, ¿sí?, que es el dato que salió de esto, que bueno, como les dije, después vamos a trabajar en otro video para ver cómo obtenemos precisión sobre ese número, ¿sí?, que también lo pueden cargar acá, digamos, como resultado de una simulación. Bien, pero va disminuyendo
conforme a la degradación que nosotros hemos establecido, ¿sí? Para este parque. Entonces vemos que de 307.476 kWh año el primer año, ¿sí? Ya el segundo año, bueno, acá se ve en la fórmula cómo va, digamos, decreciendo conforme a la degradación pactada en el modelo. Ese valor lo podemos modificar, ¿sí? Por eso yo pinto en naranja las variables independientes, ¿sí? Del modelo, los valores que podemos ajustar, digamos. Este es nuestro tablero de ajuste. Bueno, básicamente, digamos, en la degradación que nosotros hemos colocado acá, bueno, de esa manera es como decrece linealmente la producción. Acá vemos que el precio también está afectado por la inflación. Esto, como les dije, puede no estarlo, ¿sí? Y vemos cómo el precio aumenta conforme, digamos, evolucionan los periodos. Luego acá tenemos los ingresos, que surgen, digamos, básicamente de multiplicar el precio por la energía, ¿sí? La energía va decreciendo y el precio va aumentando porque, como les dije, está sujeto a inflación. Y así van evolucionando los ingresos del proyecto. Bueno, acá viene el tema de la amortización. Yo primero lo voy a dejar en 20 años, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que hace la planilla? Me voy a parar sobre esta celda. Acá tenemos una función sí, que, digamos, lo que nos dicen es que si básicamente en el periodo en el que estamos calculando la amortización es menor que la amortización que yo determiné que iba a tener, digamos, los activos fijos de la planta, bueno, en ese caso sí me hace la cuenta, ¿sí? De la inversión en el activo que tenemos, dividido, lógicamente, los años que, digamos, voy a contemplar para la amortización. Para este ejemplo tengo una amortización lineal, ¿sí? Acá se puede, digamos, profundizar mejorando el modelo de amortización, abriendo la amortización digamos, en distintas cantidad de periodos para los distintos activos. No todo se amortiza igual. Esto, como les dije, es solamente un ejemplo. Pero básicamente lo que sucede es, si yo digo que esto se amortiza en 20 años, lo que hace es dividirme de $260.000 de inversión en 20 años y bueno, lo que sucede es que 260.000 dividido 20 me da $13.000 que voy a ir amortizando año a año, ¿sí? Bien, esto es muy importante que lo investiguen, ¿sí? Ya que, digamos, tiene impacto en lo que estamos buscando, que es optimizar la tasa interna de retorno de este proyecto. Bien, acá vemos que, por ejemplo, si le pongo que se va a amortizar todo en un año, ¿sí? Lo que sucede es que básicamente en el periodo 1, ¿sí? Aparece contablemente descontándose para el cash flow, o por lo menos para lo que sería la base imponible a la cual le vamos a aplicar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Todo sucede en el año 1, ¿sí? En el periodo 1. Bueno, voy a profundizar un poquito sobre el if, digamos, la función sí que tenemos acá adentro, que básicamente lo que hace es eso, yo le doy información de la cantidad de periodos en la que se va a amortizar y, digamos, me hace la división del CAPEX total dividido la cantidad de periodos y bueno, luego de que digamos, se cubrió todo el activo, ya no hay más activo por amortizar, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo en 10 años. Bueno, acá lo que tenemos es el resultado antes de impuestos, que básicamente es los ingresos menos los costos de operación y mantenimiento menos la amortización. Si a los fines contables esto lo tengo que restar. Entonces, bueno, veo que tengo antes de impuestos un resultado de $11.051, ¿sí? Y, digamos, esta columna auxiliar, ahora les voy a contar de qué se trata, ¿sí? Básicamente está observando de que si esto es positivo, le apliquemos el impuesto a la ganancia y si es negativo, que se vaya acumulando ese quebranto, ese resultado negativo, hasta que, bueno, los ingresos me permitan, digamos, pasar por encima del cero y recién ahí empezar a pagar impuesto a la ganancia. Por eso es tan importante
contemplar la amortización, ¿sí? Bueno, para este caso de 10 años de amortización, ya el primer año tengo una base imponible de $11.051. Bueno, el 35% de eso es, digamos, $3.868, ¿sí? Pero el cash flow lo que tiene en cuenta de que esos dólares que, digamos, yo resté para calcular el impuesto a las ganancias, ¿sí? No se van a ningún lado, sino que, digamos, solamente fueron para, digamos, aplicar el impuesto a la ganancia. Por lo tanto, acá vemos que tenemos los $41.000 de ingresos aproximados, ¿sí? Menos inversiones posibles, ya lo contemplo en la fórmula, pero no las vamos a realizar, menos costos de operación y mantenimiento, menos lo que pagué de impuesto a la ganancia, ¿sí? Por eso esta última columna se llama cash flow después de impuestos. Bueno, el cash flow sí tiene que tener en cuenta con signo negativo, por eso acá tenemos referenciada la celda de inversión con un menos adelante. Y acá tenemos, ¿sí? El cash flow después de impuestos, haciendo esta aclaración de lo que sería el impuesto a la ganancia. Bueno, básicamente, digamos, toda esta columna va contemplando el cash flow, ¿sí? No vamos a tener en cuenta el valor residual de la instalación. Esas son mejoras al momento de la evaluación. Acá solamente estamos viendo el análisis básico de esta herramienta, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Me quiero detener un poquito en la amortización. ¿Qué pasa si le ponemos 4 años? Si le ponemos 4 años, fíjense que el resultado da negativo. Por lo tanto, si tenemos resultado negativo, no hay que pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Y, digamos, los primeros años, fíjense que como amortizamos la instalación en 4 años, o sea, $260.000 dividido 4 es $65.000 por año, esto hace que mi resultado sea negativo todos esos años, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a pagar impuesto a las ganancias. Y eso, digamos, lo que nos permite es mejorar el cash flow, ¿sí? Ahora bien, no siempre podemos hacer la amortización que nosotros querramos, sino que esto está sujeto a normas contables, con lo cual esto es solamente a título informativo y de modelo. Después habrá que ver bien cómo es el régimen de amortización para cada activo que componen a la planta fotovoltaica y encontrar la norma que nos permita optimizar este punto, ¿sí? Bien, entonces acá lo que vemos es que tenemos un quebranto acumulado, digamos, fíjense que la fórmula if lo que hace es, bueno, si el dato anterior, me voy a parar en la celda siguiente porque es más clara, si tengo un quebranto acumulado negativo en el periodo anterior, o sea, si L10 es menor que 0, bueno, lo que hago es sumarle al periodo anterior, porque lo tengo que contabilizar, porque lo tengo como a favor, bueno, el resultado del periodo que estoy evaluando. Si es negativo, se sumarán. Si es positivo, le aportará a empezar a disminuirlo, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es que de menos 27 pasé a menos 55, ¿sí? Y en el periodo que sigue llevo acumulados menos $81.450. Y bueno, en este periodo vuelvo a acumular, porque todavía estoy en los años que estoy descontando la amortización. Y finalmente acá lo que vemos es que genero resultados positivos porque ya no tengo activo para amortizar. Y de los menos 106.000, el quebranto negativo, digamos, empieza a disminuir a menos 66, al año siguiente a menos 25, ¿sí? Y ya después aparecen resultados, perdón, ya aparece el resultado positivo, el cual es sujeto de calcularle el impuesto a la ganancia, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos como el cash flow baja de 41 a 27, ¿sí? Y esto lo que nos permite, ¿sí? Es, bueno, de alguna manera ver si es posible optimizar el cash flow. Ok, sigamos. Entonces, básicamente acá al final lo que tenemos es que este proyecto, así como está armado, tiene una tasa interna de retorno del 12,09%. Bueno, ¿qué tiene de interesante esto? De que, bueno, una vez que está armado el modelo, yo puedo empezar a toquetear, digamos, las variables y ver cómo responde la tasa interna de retorno. Por ejemplo, si logramos subir de 0,13 a 0,15 el precio en un contrato, obviamente que la restricción de esto es externa, es al mercado mismo, pero estoy haciendo la suposición solamente para utilizar un poco el modelo, vemos que la TIR sube de 12 a 14,39, con lo cual el impacto es grande, ¿sí?
Pero bueno, tenemos que andar manipulando manualmente todas estas variables y por eso ahora les voy a contar un poquito sobre dos herramientas que nos van a permitir jugar, ¿sí?, con esto. Bien, entonces fíjense que acá el costo de operación y mantenimiento, si lo logramos bajar de 20 a 15 dólares por kilowatt pico por año, vamos a ver que la TIR, digamos, mejora, no de la misma manera que mejoró cuando movimos el precio, ¿sí? Con lo cual esto nos da idea de que hay variables que tienen mayor impacto que otras, ¿sí? Fíjense, vamos a cambiar acá esto a una amortización lineal de 20 años. Bueno, y vemos que la TIR cae a 10,81%, con lo cual esto de contemplar la amortización en el proyecto es importante, ¿sí? Bien, ¿qué es? Y para calcular la TIR lo que hay que hacer es utilizar la función TIR, en donde seleccionamos todos los flujos, el cash flow después de impuestos, desde la inversión como negativa hasta el último flujo, ¿sí? Y esto nos da como resultado la tasa interna de retorno, ¿sí? La tasa interna de retorno, esto después vamos a hacer otro video, ¿sí? Pero básicamente es cuando el valor actual neto del proyecto se hace cero, ¿sí? Esto en otro tutorial vamos a hablar un poquito más acerca de este concepto, ¿sí? Ahora bien, nosotros vemos que para la tasa de descuento que le pedimos al proyecto, sí, el valor actual neto del proyecto es de menos 20.462 dólares, ¿sí? Y lógico, porque la tasa interna de retorno es 10,81, o sea, el VAN pasa por cero, ¿sí? Se hace cero, mejor dicho, cuando la TIR es de 10,81. Y esto lo podemos verificar con una función que les voy a explicar ahora, que se llama buscar objetivos, en donde uno lo que tiene que hacer es ir a datos, ¿sí? En análisis de hipótesis, tiene que venir a la función buscar objetivo, y lo que le va a decir al Excel es, básicamente, vamos a lograr que esta celda, que es producto de una fórmula, ¿sí? Acá siempre tienen que poner referenciar celdas que tienen el resultado de fórmulas, ¿sí? Queremos que tenga el valor de 0 y que juegue con la variable tasa de descuento. Entonces lo que va a hacer el Excel es encontrar aquella tasa de descuento que me hace al VAN 0. Fíjense que, para ponerlo en los mismos términos, podemos calcular el TIR, la TIR, perdón, del proyecto sin usar la fórmula TIR, sino indirectamente haciendo el VAN 0 y recalculando la tasa de descuento. Fíjense que acá me la calcula con un montón de decimales en donde me hace el VAN 0, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos el valor actual neto de esos flujos? Bueno, lo que hay que darle información a la función es, acá me dice, bueno, la tasa, los flujos, ¿sí? Pero desde el periodo 1, ¿sí? No hay que tener en cuenta el periodo 0 para calcular el valor actual neto, ¿sí? Ese va por fuera, ¿sí? Luego que calculan, digamos, cierran el paréntesis del valor neto actual, como está puesto acá en Excel, ¿sí? Le suman el periodo 0 que está acá, que es el momento de hacer la inversión, ¿sí? Bien, hasta acá vemos que podemos manipular de alguna manera. Vuelvo a ponerle acá. Es más, imagínense que si le pedimos una tasa menor a la TIR, ¿sí? El VAN va a dar positivo, ¿sí? Vamos a poner que le pedimos un valor de 9%. Bueno, a esa tasa, a esa exigencia de rentabilidad, bajo todos los supuestos que involucran a la TIR, ¿sí? Exigirle 9%, ¿sí? Hace que el valor actual del cash flow sea positivo. Si le exigimos más que la TIR, por ejemplo 12, obviamente va a ser negativo. Y si le exigimos exactamente el valor de la TIR, el VAN va a dar 0. ¿Sí? Ahora bien, acá esto lo que nos permite ver es si logramos un mejor contrato con nuestros proveedores, si bajamos el CAPEX unitario a 1,2. Vemos que la TIR también asciende, ¿sí? Pero todavía estamos por debajo de la tasa de corte que nosotros le pedimos al proyecto, ¿sí? De hecho, eso me lo indica acá un poco la TIR. Si yo quiero tener un valor actual neto positivo para la tasa
que me han pedido, ¿sí? Tengo que ver qué variables puedo modificar. Entonces, vamos a suponer que bajamos contablemente, encontramos el óptimo para mover la amortización. Entonces, acá vemos que ¿sí? Estoy en 12,86%. Y lógicamente, como mi tasa es menor, la que yo estoy buscando, ¿sí? Me va a dar un valor actual neto positivo. ¿Sí? Así que, bueno, hasta acá tenemos armado un modelo que nos permite manipular variables y observar qué pasa con los resultados. ¿Sí? Así que les recomiendo que armen la planilla y puedan llegar hasta esta instancia del cálculo. Bueno, bien, lo que les quiero explicar ahora, ¿sí? Es otra función que se llama tabla de datos. La tabla de datos lo que me permite hacer es barrer cualquier variable y observar qué pasa con una función. Por ejemplo, qué pasa con la TIR cuando barremos el CAPEX unitario entre ciertos valores. Entonces, lo que hay que hacer primero es armar una matriz en donde, fíjense, yo acá lo que hice fue, voy a borrar todo, así obtenemos los resultados desde cero, en donde, bueno, quiero ver qué pasa con la TIR cuando el CAPEX unitario, digamos, toma distintos valores y poderlos ver en una curva, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a hacer es darle un salto de 5 centavos por watt pico, selecciono todo esto y arrastro hasta el largo que ustedes quieran, pero bueno, acá veo que el CAPEX va a variar entre 0,95 y 1,5 dólares y en esta parte de la matriz tienen que, lo voy a borrar para hacerlo nuevo, tienen que referenciar la función que quieren evaluar en función de este barrido de esta variable. Entonces yo lo que quiero ver es cómo varía la TIR, ¿sí? Para estos distintos valores de CAPEX. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar una función que se llama tabla de datos. Entonces lo que hacemos es seleccionar esta matriz, vamos a ir a datos, vamos a ir a análisis de hipótesis nuevamente y vamos a ir a tabla de datos. Y la tabla de datos me da la posibilidad de ingresar o por fila o por columna, ¿sí? Ustedes van a ingresar por columna, en donde lo que le van a decir acá es cuál es la variable que van a barrer para obtener los distintos valores de TIR. Bueno, la variable que vamos a barrer es esta, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la tabla de datos es decirme cómo se comporta la TIR en vez de hacerlo manualmente y venir acá y poner 0,95, que me va a dar 16,22, ¿sí? Lo que hago es, bueno, utilizar el modelo que ya tengo armado para barrer distintas alternativas. Entonces lo que vemos es que la TIR tiene esta forma de decrecer a medida que aumenta mi CAPEX, con lo cual me da información sobre, para las condiciones dadas del resto de las variables, suponiendo que no tocamos ninguna de estas variables, tengo un techo de CAPEX, ¿sí? Para el cual me voy por fuera de la tasa que me han pedido, ¿sí? Para hacer este proyecto. Entonces fíjense de que si supero el 1, bueno, acá está en un salto que habría que lo podemos rever, ahora vamos a ver, pero bueno, para valores de superiores a 1,30 la TIR ya está por debajo del valor pedido, con lo cual esto me sirve como estrategia de objetivos, en donde digo, bueno, no me puedo pasar de 1,3 dólares por watt pico para negociar con mis proveedores, con lo cual esto es una herramienta valiosa, ¿sí? Entonces vamos a suponer de que ustedes le piden, ¿sí? Vamos a poner un valor más elevado, ¿sí? Donde la TIR es de 9,32, pero ustedes le piden que el proyecto, bajo estas condiciones así simples, bueno, el CAPEX máximo que tienen que salir a negociar, ¿sí? Digamos, tiene que cumplir con que la TIR se haga no más del 12%. Entonces, lo que pueden hacer es buscar objetivo, ¿sí? Digamos, donde ustedes quieren que la TIR tome un valor de 0,12 y calcular ese CAPEX unitario. Bueno, fíjense cómo resuelve. Y acá lo que me dice es, bueno, como máximo no podés pasarte de 1,28 dólares por watt pico para obtener una TIR, ¿sí? Que nosotros, bueno, estamos tratando de calcular. Bien, entonces, dicho esto, podemos visualizar cualquier otra variable. Acá voy a volver a poner 1,3.
podemos visualizar cualquier otra variable. Vamos a ver qué pasa con la amortización, ¿sí? Entre 1, si esto fuera posible contablemente, y 20 años, ¿sí? Entonces acá vamos a volver a referenciar la TIR y vamos a seleccionar todos los periodos. Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a análisis de hipótesis, tabla de datos, en donde le vamos a dar la información de la variable que queremos barrer, que en este caso es los años de amortización, ¿sí? Entonces básicamente acá lo que hizo fue calcularme la TIR para las distintas posibilidades de años de amortización. Vamos a graficar. Vamos a usar el gráfico preexistente. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a ponerle versus tiempo de amortización. Vemos que la TIR toma valores, digamos, con una forma extraña, que va a depender de cómo esté armado el modelo, pero por acá podemos ver, vamos a dejar que el eje Y flote libremente para poder observar qué es lo que sucede. Bueno, acá vemos que el óptimo, ¿sí?, sería para estas condiciones tener, digamos, 7 años de amortización. Eso nos maximiza la TIR. Luego decrece, digamos, esto está amplificado, la variación no es muy grande, pero bueno, es un dato interesante ver cómo responde el modelo cuando barremos una variable, ¿sí? Y esto que acabo de hacer con estas dos variables se puede hacer con cualquiera que ustedes consideren, incluso pueden barrer, digamos, distintos valores de H sub T, que habla de la energía disponible en el sitio, y esto, digamos, les permite a ustedes, bueno, mover el parque, obviamente, de región, ¿sí?, y entender hasta qué lugar con poca radiación se banca rentabilidad aceptable un proyecto. Bueno, espero que les haya servido este tutorial, ¿sí? La idea es que desarrollen una herramienta como esta y después, obviamente, esto es, digamos, muy básico, pero sirve como herramienta de análisis para, digamos, realizar por lo menos los bosquejos preliminares y entender cuáles son las implicancias de mover unas variables versus otras, ¿sí? Así que acá los desafíos son armar esta planilla, tener en cuenta las funciones sí para el quebranto acumulado como base imponible a la hora de calcular el impuesto a las ganancias y obtener el cash flow después de impuestos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Saludos.